buenas tardes. Yo voy a hacer una exposición sobre programación orientada a objetos. Lo primero que vamos a ver es la introducción al desarrollo de software. La palabra software se refiere a las instrucciones que se incorporan a un sistema informático. Para que esto se lleve a cabo, hay una determinada función que parte desde las pequeñas aplicaciones para llevar a cabo tareas muy específicas a sistemas operativos con capacidad de realizar miles de funciones. La importancia del software radica en que permite una comunicación entre el usuario y la máquina e incluso una interacción entre ambos estando más cerca a la realidad. Eso es lo que nos permite el desarrollo del software entre máquina y humano. Los lenguajes y entornos de programación. Entonces, pues yo acá voy a explicar cuatro lenguajes de programación y un entorno que es NetBeans. Y entonces voy a empezar con C++. C++ es un lenguaje de programación que se diseñó en los años 1980. La intención de su creación fue el extender el lenguaje de programación C, que fue el primero que se realizó antes del C++, permitiendo la manipulación de objetos. En ese sentido, desde ese punto de vista, los lenguajes orientados a objetos en C++ son un lenguaje más híbrido. El otro que voy a explicar es Visual Basic. Visual Basic es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por Alan Cooper de Microsoft. Este lenguaje de programación es un dialecto de BASIC. Su primera versión fue presentada en 1991 con la intención de simplificar la programación, utilizando un ambiente de desarrollo que facilitó en cierta medida la programación misma. También permite generar programas con interfaz gráfica, programado de forma sencilla, aunque haciendo programas potentes y estables. El otro lenguaje que voy a explicar es HTML. HTML es un lenguaje de programación para la elaboración de páginas web, basado en el uso de etiquetas encerradas por corchetes angulares. El lenguaje HTML se utiliza para traducir la estructura y la información en forma de texto, con la posibilidad de agregar objetos como imágenes, videos. En la actualidad, HTML es complementado por otras tecnologías como es JavaScript, entre otras. Ahora voy a explicar Java, que es el programa con el que vamos a trabajar. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollados por Sun Microsystems a principios de los años 90. El objetivo de Java era crear un lenguaje de programación parecido a C++ en estructura y sintaxis, fuertemente orientado a objetos, pero con una máquina virtual propia. En el año de 1992 se presentó el proyecto Verde con los prototipos a bajo nivel. Entre el 93 y el 94 se trabaja para poder presentar un tipo funcional que se llama Hot Java, donde se ve todo el potencial que Java puede ofrecer. En el año 1995 finalmente es presentada la versión alfa de Java, y un año después, en el 96, es el lanzamiento del primer JDK. El desarrollo de Java a partir de entonces es imparable. Al día de hoy podemos decir que Java es uno de los lenguajes más importantes del mundo. Tiene una comunidad de más de 4 millones de desarrolladores. Existen millones de dispositivos que los usan, además del surgimiento del Android.
Java se establece como uno de los lenguajes de programación para móviles más extendido del planeta. Las características de Java son que es simple, es orientado a objetos, distribuido, interpretado, es una manera fácil de interpretar, es seguro, de arquitectura neutral, con recolector de basura, portable, de alto rendimiento, sobre todo con la aparición de hardware especializado y mejora software, y también es muy dinámico. Java implementa la tecnología C++ con algunas mejoras y elimina algunas cosas para mantener el objetivo de la simplicidad del lenguaje. Java trabaja con sus datos como objetos y con interfaces a esos objetos. Soporta las tres características propias del paradigma en la orientación a objetos, que es encapsulación, enlace dinámico y polimorfismo. Los modelos en Java casi todos son objetos. La mayoría de los lenguajes orientados a objetos permiten la herencia múltiple, lo cual Java no permite. Solo soporta herencia simple. La herencia simple significa que en cada momento cada clase solo se hereda de otra clase. Este tipo de herencia evita problemas del tipo de herencia múltiples, contradictorios o exclusivas entre sí. Ahora voy a explicar NetBeans. NetBeans comenzó como un proyecto estudiantil en República Checa. Originalmente se llamaba Selfie. En 1996, bajo la tutoría de la Facultad de Matemáticas y Física de la Universidad de Praga. Selfie fue el primer entorno integrado del desarrollo escrito en Java, con su primer pre-release en 1997. NetBeans se refiere a una plataforma para el desarrollo de aplicaciones de escritorio usando Java y un entorno integrado de desarrollo. Permite también que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un conjunto de componentes llamados módulos. Un módulo es un archivo Java que contiene clases en Java escritas para interactuar. La aplicación basada en la plataforma NetBeans puede ser extendida fácilmente por otros desarrolladores de software. Las características son la sintaxis resaltada, completación de código y análisis de tipeo, soluciones rápidas y verificación de sintaxis. A ver, ¿qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos tiene origen en Simula 67, fue creado por Ol-Jan y Kristen Nygaard, del Centro de Cómputo Noruego en Oslo. Inicialmente esto se creó con unas simulaciones de naves que fueron combinadas con las diversas cualidades de diferentes naves y cómo se podían afectar a las otras. La idea surgió al agrupar de diversos tipos de naves en diversas clases de objetos. Después, con el tiempo, fueron refinadas en Smalltalk, desarrollado en Simula y cuya primera versión fue escrita en BASIC. La programación orientada a objetos es el estilo de programación dominante a mediados de los años 80, en gran parte debido a la influencia de C++. La programación orientada a objetos es una forma especial de programar para escribir nuestros programas en términos de objetos, más cercana para expresarnos como nos expresaríamos en la vida real que otro tipo de programación. Con la programación orientada a objetos tenemos que aprender a pensar de las cosas de manera distinta para escribir nuestros programas en términos de objetos, propiedades, métodos y otras cosas. Ahora las clases y objetos. Para explicar las clases y objetos yo hice un ejemplo sobre un carro.
Entonces, para mi clase, mi objeto es el carro. Entonces, los objetos son los que representan cosas. Los objetos pueden ser simples o complejos. Los objetos pueden ser reales o imaginarios. Un atributo digamos, del objeto, que en este momento es el carro, primero los atributos son valores o características de los objetos, permiten definir el estado del objeto u otras cualidades. Entonces mis atributos del carro serían la marca, el color, la potencia, la velocidad máxima, la velocidad, esas serían unas constantes, y las variables serían la velocidad, la aceleración, la capacidad de combustible. Los mensajes, los objetos se comunican e interaccionan entre sí por medio de mensajes. Si un objeto desea que otro objeto haga algo, le envía un mensaje que puede tener información adicional a través de parámetros. Cuando un objeto recibe un mensaje, es que ejecutará un método o una operación. Digamos que acá el mensaje podría ser que cambie de marcha o que haga un cambio. Ese podría ser el mensaje. Los métodos o operaciones son acciones que puede realizar un objeto, como lo sería arrancar el motor, parar el motor, acelerar, frenar, girar a la derecha, girar a la izquierda. Esos serían básicamente el método argumentado o el parámetro. Las clases se representan un tipo particular de objetos. Los objetos con características y comportamiento similar, categoría de objetos. Las clases, cada clase tiene asociado un código que determina los atributos que tienen los objetos de la clase, los métodos que puede ejecutar los objetos de la clase y cómo los hace. La definición de clase en Java, las clases de cada clase pueden crear múltiples objetos. Cada objeto tiene valores propios asignados a los atributos o el estado del objeto. Los tipos de datos que se manejan indican la naturaleza de los datos que se pasan como parámetros o que devuelven los métodos. De los atributos de los objetos hay algunos básicos que dependen del lenguaje de la programación, como es int, boolean, double y string, y otros los definen las clases, objetos de una clase determinada definida por el usuario. Aquí tengo un ejemplo de una definición de clase en Java. Entonces, que está class, que es el coche, los atributos string marca, double velocidad máxima, int la potencia, string tipo carburante, double velocidad, double aceleración. Los métodos serían void arrancar, instrucciones para arrancar el coche, void frenar, instrucciones para frenar el coche, void acelerar, instrucciones para acelerar el coche, void girar derecha short grados, instrucciones para girar a la derecha, y ese sería el fin de la definición de la clase coche. Esto es todo y muchas gracias.